La maestra notó la voz rota desde el primer ademán. «No puedo sentarme, maestra, me duele muchísimo». Y algo en esa súplica trajo un silencio frío que atravesó el aula. El recreo seguía en lontananza como un murmullo de pasos y risas diseminadas. Pero en el pupitre de la segunda fila, Carlos permanecía encorvado, las manos sobre la espalda baja como si sujetara algo que no dejaba de doler. La pizarra blanca aún brillaba con líneas de tiza, y el ventilador apenas movía el aire caliente, pero en ese rincón la luz parecía más opaca. Marta miró con atención, escuchó la respiración corta del niño, el pequeño gemido que hizo vibrar la madera de la mesa, y decidió acercarse. «¿Dónde te duele exactamente?», preguntó ella con voz baja. «Aquí», respondió él señalando con un dedo tembloroso, la cara pálida, los ojos grandes llenos de una mezcla de vergüenza y miedo. «Mi padre dijo que no lo dijera», murmuró Carlos casi sin aire. Aquella frase clavó una inquietud en Marta que no iba a dejarla en paz. Si en unos minutos piensas que esto es un malentendido de barrio, espera, porque lo que vino después obligó a una pequeña comunidad a mirar sus certezas con ojos distintos. ¿Qué estaba guardando ese niño en silencio y por qué un padre había ordenado callar? La historia entera empezó con ese gemido y con la decisión de una maestra de no volver la vista. Los días siguientes repitieron el patrón, y la sospecha creció como una sombra que se alimentaba de detalles. Carlos llegaba temprano, siempre con la mochila desabrochada, como si quisiera evitar que alguien la tocara. Caminaba con pasos cortos y dejaba la silla prácticamente vacía debajo del pupitre. Marta observó texturas y sonidos, el roce de la suela contra el suelo de linóleo, el olor a sudor mezclado con leche y pan que traía de casa, el tacto de la chaqueta de cuero artificial que apretaba su espalda, el brillo cetrino en sus labios, el ligero temblor en sus manos cuando intentaba escribir. Habló con la jefa de estudios, la directora Julia, y con la orientadora Amparo. «Lo he notado desde la semana pasada», dijo Amparo mientras pasaba la tarjeta con la lista de alumnos. «Se queda de pie al fondo durante los juegos y evita el contacto físico», añadió Javier, el conserje, con la voz áspera por el tabaco. Marta mantuvo un diálogo interminable consigo misma antes de decidir que no podía dejarlo pasar. Llamó al padre, David, por teléfono y la conversación encendió más luces que sombras. «Mi hijo está perfectamente», dijo él con firmeza. «No necesito que una maestra lo cuestione en casa», replicó Marta con calma. «Solo quiero saber si hay algo que le impida sentarse en clase», insistió ella. «No tiene nada, confíe en mí», cerró David dejando un eco de molestia. Aquella respuesta rígida produjo nuevas preguntas. ¿Por qué defender tanto una postura que parecía físicamente imposible para un niño de esa edad? Marta empezó a notar, a mirar cada gesto, a hablar con otros padres en voz baja. Rosa, la vecina del portal, comentó: «Lo vi una vez salir a la calle por la noche con la mochila puesta y temblando». Y Pedro, el panadero, recordó que Carlos había dejado un bollo medio comido en el mostrador sin probarlo, con la mirada perdida. Las piezas se acumulaban, todas pequeñas y punzantes, como cristales que al juntarse prometían una imagen distinta. La conversación íntima que cambió el rumbo sucedió un jueves al caer la tarde en la sala de tutorías. Marta cerró la puerta con cuidado y se sentó junto a Carlos, con la mesa entre ambos como un puente. Ella describió la escena con gestos lentos, la luz amarillenta de la lámpara, el sonido amortiguado de niños saliendo, el olor a limpiador mezclado con tizas. «Carlos», dijo ella, «puedes contarme, aquí no pasa nada si dices la verdad». Él miró al suelo, sus dedos jugaron con una esquina de la mochila, y en la voz se notó un temblor que contó más que las palabras. «Mi padre me pega la espalda cuando me porto mal», dijo al final, con una mezcla de culpa y alivio. «No quiero que lo sepa la maestra», añadió, bajando la voz. Marta notó la tensión en su rostro, los músculos del cuello rígidos, las lágrimas intentando escapar. Empezaron a hablar, y el diálogo se extendió en una negociación de confianza. «¿Te duele solo en clase o en casa también?», preguntó ella. «En casa, después, muchas veces por la noche», contestó él. «¿Lo haces con tus amigos?», inquirió Marta. «No, nunca», murmuró. «¿Puedes dibujar cómo te duele?», propuso ella. Carlos dibujó una mancha oscura en la zona lumbar, líneas que indicaban presión, sombras que parecían manos. Cada respuesta era un vellocino de pruebas. Marta sintió la responsabilidad apretando como una corriente que empuja a decidir. La confesión de Carlos fue breve, pero fue una fisura en el silencio familiar.
A partir de ahí, la maestra supo que debía actuar con cautela y firmeza. No era solo una sospecha, era una voz pequeña que pedía ayuda. El plan para reunir pruebas nació de la urgencia y del deber. Marta pidió a la directora Julia permiso para grabar, con la excusa de preparar material para una reunión pedagógica sobre comportamiento infantil. Con la ayuda de Amparo y del tutor Francisco, colocaron una grabadora en la sala de tutorías y pidieron al niño que volviera al día siguiente para un taller de dibujo. Prepararon la escena con sensibilidad, la luz tenue, una manta suave, un vaso de agua, la presencia de un juguete favorito para que Carlos se sintiera seguro. Marta explicó a Carlos que podía parar en cualquier momento, que no habría consecuencias si se asustaba. ¿Me prometes que nadie me castigará por decir la verdad?, preguntó él. Te lo prometo, respondió ella. La grabación captó no solo la voz, sino susurros, pasos en la casa durante otras llamadas telefónicas, y una conversación breve y seca entre David y la madre, Ana, que fue registrada de manera indirecta cuando Carlos dijo que su padre le había llamado por el nombre de pila siendo estricto. La tensión en la sala era palpable, el sonido de la máquina de grabar pitando suavemente, el roce del lápiz sobre el papel, la respiración contenida de Marta, los latidos acelerados que se notaban en el cuello del niño. Después de escuchar la grabación, Marta guardó el archivo y se reunió con la directora. «No lo tomaremos a la ligera», dijo Julia con voz firme. Y así vinieron las primeras decisiones administrativas que abrían la puerta a pasos legales. Se discutió si llamar a los servicios sociales o a la policía, cómo proteger al niño sin destruir la familia, y cómo recopilar pruebas de forma que fueran admisibles. Fueron horas de diálogo tenso entre Marta, Julia, Amparo y Francisco. «Si no actuamos ahora podría empeorar», dijo Amparo. «Si actuamos mal podríamos provocar una reacción violenta», replicó Julia. Las opciones eran una balanza temblorosa. La decisión de viajar a la casa para confrontar a la familia fue uno de los momentos más delicados. Marta, Julia y Amparo fueron a la casa con la intención de hablar en primer lugar con la madre, Ana, y de ofrecer apoyo. La entrada a la vivienda mostró detalles que no se ven por fuera, el olor a aceite y a ropa húmeda, la luz que entraba oblicua por una cortina raída, la mesa con platos sin recoger, la televisión encendida sin sonido. Cuando Ana abrió, su cara reflejaba sorpresa y desconfianza. David llegó después con una expresión tensa, mirando de reojo. El diálogo en la cocina fue largo y cargado. «Venimos por Carlos», dijo Julia con calma. «Hemos notado que sufre y queremos entender qué ocurre». «Mi hijo no sufre», afirmó David con voz dura. «No tenéis derecho a entrar así», añadió Ana con voz quebrada. Marta intervino. «No queremos acusar, queremos ayudar. Carlos nos ha dicho que le duele la espalda y nos preocupa». La conversación escaló en intercambios punzantes. «¿Quién os ha dicho que le pegamos?», preguntó David. «Carlos», respondió Marta. «Eso es una mentira para embarrar a la familia», replicó él. «¿Por qué iba a mentir un niño sobre su propio dolor?», preguntó Amparo. La tensión subió y la habitación vibró con el roce de las palabras. En un momento, David megó con la mano sudorosa y se oyó un golpe seco contra la encimera, que hizo temblar la cuchara en el fregadero. Marta decidió no prolongar la confrontación y propuso una solución temporal, llevar a Carlos al centro de salud para una revisión y, si el resultado lo aconsejaba, remitir a servicios sociales. «Si todo está bien, seguiremos trabajando juntos», dijo ella. David aceptó a regañadientes, pero su incomodidad fue una nube que no se disipó. La llegada a la clínica y luego la actuación policial marcaron el clímax. En la consulta el ambiente era áspero a pesar de la lámpara blanca y el olor a desinfectante. El médico, el doctor Molina, examinó a Carlos con manos profesionales y frías que contrastaban con la calor del niño. Tocó la zona lumbar, pidió que se quitara la camiseta, miró las marcas pálidas y la tensión muscular. El examen tuvo un procedimiento claro y concreto: palpación de la musculatura lumbar, valoración de movilidad, pruebas de reflejos, radiografía si se sospechaba lesión ósea y registro fotográfico de cualquier marca visible como parte de la documentación clínica. El protocolo exigía señalamiento de signos de maltrato y comunicación inmediata al centro de protección. La explicación técnica fue breve y precisa, evitando alarmismos. Se valoró la presencia de equimosis y contusiones en estadios diferentes, se documentó la reducción de la flexibilidad lumbar y se registró el relato del niño para cotejar con la exploración. Todo ello quedó reflejado en un informe que serviría como pieza legal. Las conversaciones con el personal de la clínica fueron directas y tensas. «Tenemos signos compatibles con agresión», dijo el doctor Molina. «¿Qué van a hacer?», preguntó Ana con voz entrecortada. «Notificar a la policía y al Consejo de Tutela es lo establecido», respondió la enfermera Isabel mientras preparaba gasas.
Poco después, la policía local contactó con la comisaría y el agente Luis llegó con protocolo activo. La detención de David se produjo tras la presentación de pruebas y el resultado del informe. La escena en la casa cuando volvieron agentes con una orden hizo que la vecindad se acercara a la puerta. El rumor se extendió como una tela que cubría a todos. «No esperaba esto», dijo Rosa al verla, con los ojos húmedos. David fue detenido, sorprendido y pálido, con manos temblorosas. Ana se desplomó en una silla, entre lágrimas y negaciones. Carlos miró desde una esquina, con una mezcla de alivio y miedo, como si la desaparición de la amenaza fuera un hueco desconocido que no sabía si llenar con confianza. Los momentos de tensión siguieron dentro de la investigación y fueron un combate entre memoria, culpa y decisión. La escuela vivió días de expectativa y de juicio social. Algunos padres apoyaron a Marta, otros la criticaron por la intromisión. «No se metan en asuntos de familia», gritó un vecino en el portal. «Hicieron bien, era cuestión de tiempo», dijo Pilar, una madre, en el grupo de WhatsApp. El proceso judicial fue lento y doloroso. En la fiscalía, el fiscal revisó la grabación, el informe médico y los testimonios. Los abogados defensores intentaron cuestionar la autenticidad de la grabación y la credibilidad de un niño, mientras que la defensa pública subrayó la consistencia del relato de Carlos y las pruebas físicas. Marta enfrentó días de sueño interrumpido, recuerdos que la perseguían como olas. «¿Hice lo correcto?», se preguntaba en la noche. Recordaba la cara de Carlos, la pregunta demorada, la promesa de proteger. Su conciencia pesó con la responsabilidad de haber movido un engranaje que separó a una familia. Fueron momentos de reflexión interna. ¿Hasta qué punto una sospecha justifica la exposición pública? ¿Cuándo protege más el silencio que la denuncia? Estas preguntas no tenían respuestas fáciles, y cada una dejó una marca. La tensión llevó a decisiones que cambiaron vidas en forma inmediata. La resolución tuvo capas inesperadas y confesiones que desarmaron a muchos. Durante el juicio inicial, David reconoció episodios de castigo físico, aunque trató de presentarlos como correcciones severas, más que como lesiones. Ana, dividida entre protección y vergüenza, habló de miedo a la pérdida y de la presión social por mantener la apariencia. Hubo peritajes que establecieron la naturaleza de las lesiones y también intervenciones de servicios sociales que propusieron terapia familiar. La comunidad reaccionó en diversos frentes. Algunos vecinos cerraron filas con la familia, otros organizaban apoyo para Carlos. Fueron semanas de audiencias, declaraciones y negociaciones. El veredicto no solo trató de sancionar, sino de ofrecer medidas de reparación. Tratamiento psicológico para Carlos, cursos de parentalidad para David y supervisión de un equipo interdisciplinar, integrado por Amparo, por la trabajadora social Lucía, por el perito forense y por el equipo docente. Las emociones en esa etapa fueron intensas: alivio por la protección instituida, dolor por la fractura familiar y esperanza por la posibilidad de reconstrucción. Marta recibió cartas de agradecimiento y también críticas. Ella mantuvo la mirada en el niño, en su recuperación y en la certeza de haber actuado conforme a la obligación ética de proteger. Un mes después la escuela organizó un seguimiento. El aula donde todo comenzó se había llenado de pequeñas señales de normalidad. Colores nuevos en la pared, un rincón de lectura con cojines, risas que emergían con menos frecuencia contenida. Carlos mostraba ya una sonrisa menos temerosa, jugaba en el patio con cautela, pero con más presencia. Recibió sesiones semanales con la psicóloga infantil Sara, que trabajó con él en juegos de expresión y con ejercicios que ayudaban a recuperar la confianza en el propio cuerpo. Marta observó cambios sutiles: el modo en que apoyaba la espalda en la silla, la disminución de las veces que se levantaba durante la clase, la forma en que contaba una anécdota sin encogerse. La relación con Ana fue tensa pero abierta. Ana empezó terapia con Lucía y asistió al primer taller de parentalidad con escepticismo y después con una atención que sugería deseo de cambio. David estaba en libertad condicional mientras seguía un programa de reeducación y aceptó asistir a sesiones con un terapeuta para controlar impulsos y aprender estrategias no violentas de disciplina. La comunidad ofreció apoyo práctico. Pilar llevó comida una tarde, Rosa pasó a cuidar de la casa mientras la familia asistía a citas. La escuela, por su parte, activó protocolos preventivos y sesiones informativas para padres. Fue un mes de reconstrucción frágil, con pasos cortos pero firmes. 3 meses después, la vida mostraba señales más claras de transformación. Carlos había mejorado en su rendimiento escolar y su cuerpo mostraba menos contracturas. La terapia continuaba y el equipo interdisciplinar se reunía cada 15 días para evaluar avances. Ana mostró compromiso con su proceso personal y con medidas para proteger a su hijo.
David cumplía actividades comunitarias y participaba en talleres de control emocional. La fiscalía seguía con el expediente abierto, pero las medidas restaurativas habían ganado protagonismo en la resolución. La escuela se convirtió en un espacio más preparado. Se impartieron charlas sobre signos de maltrato a los padres y se creó un protocolo de actuación más transparente. La comunidad, que inicialmente se quebró entre opiniones, empezó a organizar grupos de apoyo para familias con dificultades. Marta recibió la visita de otros docentes que pedían orientación sobre cómo proceder en casos similares. Ella compartió la experiencia con humildad y con la determinación de que la prevención debe ser colectiva. El niño seguía en proceso, con pequeñas victorias cotidianas que alimentaban una esperanza todavía vulnerable. 6 meses después, la historia había dejado huellas pero también lecciones. Carlos participaba en actividades extracurriculares, había retomado el curso con normalidad aparente y comenzaba a confiar en adultos fuera de la familia. El seguimiento psicológico había reducido episodios de ansiedad y trabajaba con técnicas de relajación y ejercicios para recuperar la percepción corporal. David mantenía la supervisión judicial y seguía la terapia, aunque el camino de la reconciliación con límites claros era largo. Ana había retomado el trabajo y mostraba un compromiso más firme con la seguridad de su hijo. La escuela, la directora Julia, la orientadora Amparo, el conserje Javier, el tutor Francisco, la psicóloga Sara, la trabajadora social Lucía y la enfermera Isabel continuaban coordinando esfuerzos. La comunidad aprendió a mirar con menos prisa y más cuidado. Hubo reuniones donde se discutieron políticas de prevención y se compiló un pequeño manual para docentes sobre señales y protocolos. La lección más contundente fue que proteger a un niño implica riesgo y responsabilidad, pero que el silencio puede ser más dañino que la intervención. Las cicatrices físicas se iban atenuando y las emocionales se trabajaban día a día con paciencia. El cierre no fue perfecto, pero hubo un avance palpable hacia la estabilidad. El procedimiento técnico que se aplicó en la detección y documentación de heridas incluyó una exploración física detallada, registro fotográfico con escala, pruebas de imagen en caso necesario, informe médico claro y comunicado a Fiscalía y al Servicio de Protección Infantil, todo ello realizado conforme a protocolos que garantizan cadena de custodia y validez forense de las pruebas. Esta explicación se ofreció a la familia y a la escuela para que entendieran los pasos formales y los plazos legales. Al final, la historia de Carlos y de la escuela dejó una enseñanza que resonó en la comunidad. Alguien vio, alguien escuchó y alguien decidió no mirar para otro lado. La tensión entre la urgencia de proteger y el temor a dañar a una familia se resolvió cuando la prioridad fue la seguridad de un niño. Si esta narración te hizo plantearte qué harías en el lugar de la maestra, deja tu comentario empezando por "Yo llamaría" y comparte tu perspectiva para que otros puedan aprender. Si te ha conmovido la historia, suscríbete para escuchar más narraciones que muestran cómo pequeñas decisiones pueden salvar vidas. Al final, lo que realmente salva a una familia es la valentía de quien se atreve a ver.